las noticias y realmente nos asustamos, ¿verdad? Da miedo lo que está pasando. Todo el mundo dice, ¿será el final del mundo? O sea, hay terremotos por acá, hay guerras por acá, hay enfermedad, el coronavirus otra vez por aquí. Realmente los líderes políticos tomando decisiones complicadas, difíciles. No hay paz, hay ansiedad. Las finanzas se miran medio extrañas, que la criptomoneda por aquí, que la eliminación del dinero físico por acá, que el futuro es incierto. ¿Qué pasa? El mundo tiene miedo. Los cristianos experimentamos miedo. Wow, ¿será que ya viene Jesús? ¿Será que estamos listos? ¿Será que ya cumplí con todo lo que tengo que hacer? Y entonces aparece el miedo, y el miedo es una constante, ha sido una constante. Le tenemos miedo a hablar, le tenemos miedo a confrontar a alguien, tenemos miedo de hablar en público, tenemos miedo de pedirle ser novio a la chavala, tenemos miedo para casi cualquier cosa. Nos da miedo responderle a Dios cuando Él nos llama, nos da miedo creer en Dios porque nos responsabiliza y nos compromete. Le tenemos miedo al jefe, a la suegra, a la esposa, al hijo violento. Le tenemos miedo a muchas cosas, a estudiar, a emprender un nuevo negocio, a buscar trabajo, a salir a la calle porque los chapulines me pueden asaltar. O sea, hay muchas cosas que hacen que nosotros estemos manejados por el miedo. Valga decirlo, el miedo es una de las dos estrategias que el diablo usa para distorsionar el camino de la gente. Él usa la mentira y usa el miedo para paralizarnos, para desviarnos, para hacer que perdamos el tiempo, para hacer que estemos en duda, para que carezcamos de fe. El miedo. Pero fíjense que 700 años antes de Cristo, ya nuestro Padre nos había enviado un mensajero. Dios quería que nosotros pasáramos siempre del miedo hacia la esperanza, que siempre creamos que hay un futuro diferente al que aparentemente vemos. Y entonces Él envió al profeta Isaías. En el capítulo 41, en el verso 10, le dijo algo al pueblo que sigue siendo un mensaje para nosotros hoy. Y Dios decía: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Este versículo está destinado a un hombre, a una mujer, a un pueblo que se sabe es temeroso. Toda la Biblia tiene 365 veces versículos que dicen no temas, no temas, no temas. ¿Por qué? Porque usted y yo desde Adán somos miedosos. Adán pecó y lo primero que hizo fue esconderse porque le dio miedo. Le dio miedo el castigo, le dio miedo la reprensión, le dio miedo encontrarse cara a cara con Dios que le había dado una orden que él no cumplió. ¿A qué le tiene miedo usted? ¿A qué le tenés miedo? ¿Dónde estarías hoy si no hubieras tenido miedo? ¿Qué decisión hubieras tomado en lo económico, en lo financiero, en lo romántico, en lo espiritual, si no hubieras tenido miedo? Y Dios sabía que te iba a dar miedo. Dios lo sabe y por eso nos envió con tiempo este mensaje. No temas, no temas porque yo estoy contigo. Aquí de lo que se trata es que usted y yo recordemos quién nos hizo. Porque Dios nos hizo con un diseño, con un propósito y con un destino. O sea, nosotros no somos un accidente. A mí me gusta poner este ejemplo. Imagínense un ateo. Los ateos dicen que las cosas se crearon solas, que el universo se creó solo. ¿Usted creería que esto se hizo solo? ¿Usted creería que esto se diseñó, se compuso, se integró y funciona? Porque sí. No, detrás de esto hay una inteligencia, hay un diseño, hay una función y hay un propósito. Al igual usted y yo somos creados no por accidente ni por casualidad, cada uno individualmente como esto. Claro, detrás de esto había un chinillo ahí, me imagino, ¿verdad? Pensando y viendo cómo iba a funcionar. El propósito de esto no es planchar, el propósito de esto no es cocinar, no es un microondas.
El propósito de esto es comunicarnos. Bueno, el propósito suyo no es estar paralizado por el miedo. El propósito tuyo no es desperdiciar la vida. El propósito tuyo no es ignorar a Dios, no es ignorar a los hombres y a las mujeres. El propósito tuyo es tener vida plena, que Dios te ame, amar a Dios, servir a Dios. Ese es nuestro propósito. Pero el miedo impide que usted y yo vivamos el diseño que tenemos, cumplamos el propósito y lleguemos al destino. El diablo quiere impedir las tres cosas. Quiere distorsionar tu diseño, haciéndote sentir que sos diferente a lo que sos, viviendo una vida diferente a la que debiste haber vivido, destinarte a un propósito diferente al que Dios tenía para vos y llegar al camino equivocado. La palabra pecado significa errar al blanco, terminar la vida y haber vivido la vida en un sentido totalmente diferente al que Dios quería que vivieras. Entonces yo quiero compartirte 4 cosas que usted y yo tenemos que evitar por causa del miedo. Lo primero que tenemos que reconocer es que el miedo hace que nosotros nos paralicemos para obedecer. Paralizamos nuestra obediencia. Por miedo no se cumple lo que Dios quiere. Por miedo estorbamos a la acción de Dios. Entonces usted recordará que Moisés se encuentra con Dios por primera vez, le habla desde una zarza ardiente. Moisés está sorprendido. ¿Y esto qué es? ¿Quién es este chavalo que me está diciendo que vaya donde aquel loco a pedirle que suelte a todo ese montón de gente? ¿Quién soy yo? O sea, no, ¿qué es esto? Y viene él y hace lo que el miedo hace. Nos confunde en cuanto a quienes verdaderamente somos. Y él viene y le pregunta a Dios y le dice: ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo? O sea, el miedo de la responsabilidad le hacía dudar de quién él era. Usted recordará que cuando Jesús fue tentado en el desierto, la pregunta o más bien la frase que el diablo utilizaba es: si en verdad eres el Hijo de Dios, si en verdad eres el Hijo de Dios, si en verdad eres el Hijo de Dios, tienes que hacer esto. En otras palabras, demostrame que vos sos el Hijo de Dios. No, usted no tiene que demostrar nada. Usted ya es hija de Dios. Usted ya es hijo de Dios. Hoy nadie te puede tentar diciendo: demostrame que sos hijo de Dios. Hay una tumba vacía, hay una cruz vacía, que significa que hubo alguien que murió para permitir que vos y yo ya seamos hijos. Somos hijos e hijas perdonados y perdonadas. ¿Quién dijo miedo? ¿Por qué vamos a tener miedo? Pero no, usted se desenfoca en quién usted es porque le da miedo la vida, le da miedo las responsabilidades, y entonces usted empieza a buscar excusas. Moisés le decía: no, es que yo soy tartamudo, no puedo ser el mensajero. O sea, a mí se me traba la lengua. Dice: no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, se me traba la lengua. En otras palabras, brother, te equivocaste. ¿Cómo se te ocurrió escogerme a mí? O sea, a usted le faltó, como que no es muy Dios que se diga, porque usted me escoge a mí. Y entonces él empieza a tratar de esquivar, como usted y yo tratamos de esquivar las responsabilidades. Que vaya otro, que otro diga, vaya usted y pregunte. Nos da miedo, no creemos en nosotros mismos. Pero déjeme decir, se vale tener miedo. Dijo Charles Spurgeon, un predicadorazo: la fe que tiembla sigue siendo fe. ¿Qué significa eso? Se vale tener temor. Lo que no se vale es quedarse en el temor. Lo que no se vale es estar paralizado por el temor. Mire, conociendo la humanidad, ¿usted cree que David, cuando vio a Goliat, no le dio miedo? Claro que le tuvo que haber dado miedo. Lo que pasa es que él administró el miedo. ¿Cuál es la diferencia entre un cobarde y un valiente? Los dos tienen miedo, pero el valiente no se queda en el miedo, sino que a pesar del miedo actúa. Nosotros somos llamados a ser valientes. A Josué se le dijo: sé valiente, seamos valientes, administremos el temor y no nos dejemos quedar temblando. John Stott, un teólogo famoso del siglo pasado, decía: el miedo al fracaso nos impide comenzar lo que Dios ya garantizó. El miedo al fracaso. ¿Cuál es el problema del fracaso? Que es tu nombre,
Nadie quiere intentar por no fracasar, porque si fracaso seré rechazado, porque mi nombre será puesto y será señalado. ¿Sabe cuál es la solución de eso? Mate el nombre, mate su nombre. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya, usted es esclavo, usted no tiene derechos. ¿Por qué va a tener nombre? El problema en nosotros es el orgullo, es la soberbia, es la arrogancia. Necesitamos que la gente nos acepte, necesitamos que la gente nos ame, necesitamos el prestigio, la fama y la visibilidad. Por lo tanto, nos da miedo perder eso, porque nos sentimos a veces impotentes, porque nos sentimos a veces que simplemente no podemos. Pero mire, Dios no está llamando a valientes, sino que Él hace valientes a los llamados. ¿Y cómo nos convence a los llamados para poder ser valientes? Nos recuerda que Él está con nosotros, nos recuerda quién Él es, nos recuerda todas sus promesas, nos recuerda todas las cosas que ya hizo en tu historia, que representan la permanente fidelidad de Él para con nosotros. Eso nos debería dar coraje, eso nos debería dar la valentía para responder a los llamados de Dios. Claro, usted dice, no, pero es que de todas maneras yo puedo ser valiente, pero no puedo, no tengo habilidad, no soy suficientemente buena o no suficientemente santo. Mire, no se trata de eso. Dios no necesita de tu habilidad, Dios no necesita tus habilidades. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso. Lo que no hay, Él lo inventa. Que Dios sí necesita, porque la verdad es que es extraño. Dios te escogió a vos ser imperfecto y me escogió a mí seres imperfectos. ¿Qué necesita Dios? Nuestra disponibilidad. Dios necesita nuestra disponibilidad. Pero si tenemos miedo, ¿estaremos dispuestos? Obviamente no. Dios quiere que estemos dispuestos. Entonces, nuestra obediencia se paraliza por causa del miedo. Tenemos que deshacernos del miedo para ser obedientes. La segunda cosa que yo quiero que usted tenga claro, y tengamos todos claros, es que el miedo tiene la capacidad de entorpecer nuestra visión espiritual. Nos hace ver el mundo y las circunstancias verdaderamente diferentes a lo que son. Generalmente magnificamos las cosas, las hacemos más grandes de lo que en realidad son. Le damos más poder que en verdad tiene. ¿Se recuerda usted aquel momento en el que los espías, o sea, ya Dios les había entregado la tierra, ya Dios había seleccionado la tierra, ya Dios había prometido tierra? Mandan a 12 a que simplemente vayan a reconocer lo que ya tienen, lo que va a ser de ellos, aunque esté ocupado en este momento. Dios les dijo, ustedes los van a correr. Pero entonces van 12, 40 días, exploran, traen frutas y traen cosas de lo que habían encontrado. Pero de los 12, 10 de ellos vienen con malas noticias. Vienen ellos y dicen, uy, no, miren, es unas ciudades grandísimas y todas tienen fortaleza, tienen murallas. Va a ser difícil que nosotros triunfemos ahí. Pero ahí están los hijos de Anac, los anaquitas, o sea, los gigantes. Ahí hay gigantes. Ay, todo el mundo va con miedo, los gigantes. Y por ahí un patavueltas dijo, como langostas nos miraban como que fuéramos langostas. ¿Cómo? Usted lo entrevistó y le dijo. O sea, el miedo hace que empecemos a suponer cosas. Ay, no, es que de seguro nos ven chiquititos. ¿O es que en realidad ellos se sentían chiquititos? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo se siente usted? Incapaz. Cuando esto ocurre, cuando hay tanta mala noticia como las que estamos viendo en televisión, el miedo es viral, el miedo se contagia. Y dice aquí que toda la comunidad comenzó a llorar en voz alta toda la noche. O sea, no escucharon a los dos que dijeron sí podemos, Dios ya nos entregó eso, tranquilos, lo vamos a lograr. No escucharon eso. Ellos escucharon la mala noticia. ¿Cuántas malas noticias has escuchado que te tienen paralizado? ¿Qué cosa es lo que más te da miedo en este momento en tu vida? ¿Cuál es esa decisión que no puedes tomar? ¿Cuál es ese paso que no te animás a dar? ¿Cuál es ese diagnóstico que te paniquea?
¿Cuál es ese diablo, demonio, si quiere, que te da miedo? Últimamente he tenido oportunidad de ir a orar a casas que están embrujadas, ¿verdad? O sea, les han hecho brujería y todas estas cosas. Y la gente me llama: pastor, que me sale una sombra negra, pastor, que un duende, pastor. Sí. Y hemos tenido retiros de sanidad interior y han habido un par de manifestaciones demoníacas ahí, ¿verdad? Y yo le dije: ¿cuál es el problema? Un par de viejas salieron corriendo el otro día, ¿verdad? Cuando vieron el escándalo y la cosa. ¿Cuál es el problema? Eso que grita y que dice: te voy a matar y bla, bla, es la estrategia del diablo mentiroso para asustarte. Eso que está allá adentro no es más fuerte que el Jesucristo que envió su Espíritu Santo a nosotros y que está en control de todas las cosas. ¿Por qué le vamos a tener miedo a un demonio, a un diablo? ¿Por qué? No. Si grita, usted solo le dice: cállate, y se calla. ¿Por qué? Porque hay autoridad. ¿Por qué? Porque Jesús ya venció. Entonces, ya sea natural o sobrenatural, ya sea visible o invisible, nosotros no podemos ser paralizados por el miedo. No podemos hacer creernos las cosas que el diablo quiere aparentarnos y que entonces nuestra visión se nos nubla por causa de lo que él quiere hacer por nosotros. Por eso es que Dietrich Bonhoeffer, un famoso teólogo alemán en la Segunda Guerra Mundial, dijo: el miedo es el enemigo del verdadero discipulado. El miedo es el enemigo que nosotros sigamos las huellas de Jesús, porque nos nubla la visión. No nos permite ver el camino de Jesús, no nos permite discernirlo a Él, entenderlo a Él, conocerlo a Él. Estamos con pánico. Entonces, un cristiano no es compatible con el miedo. El miedo tiene que ser desechado de nuestra vida. ¿Y cuál es el problema? Lo dijo Oswald Chambers: el miedo nace al mirar las circunstancias y no a Dios. Claro, usted está viendo el tamaño de la deuda, usted está viendo el diagnóstico de cáncer, usted está viendo el pleito con la mujer, usted está viendo que su hijo cayó en la droga, usted está viendo toda su circunstancia y se siente chiquitito, chiquitita. Un papá y una mamá a un hijo debieron haberle dado 3 cosas: amor, valor y suficiencia, sentido de suficiencia. Y entonces andamos por la vida dañados, rotos, porque no recibimos suficiente amor, porque fuimos rechazados, porque nos trataron como que no valiéramos nada. Pero también nos dijeron: sos una basura, no servís, nunca vas a tener éxito, no intentes por acá porque no servís para eso. Y entonces venimos con un sentido de insuficiencia, chiquititos. Atendí a un hombre que tiene una crisis matrimonial por adulterio. Él cometió adulterio, está intentando volver a retomar su matrimonio, pero está paralizado, no puede hacer nada. La mujer que dice: te estoy dando el chance, ponerle, muestre arrepentimiento, muestre que usted quiere otra vez conmigo. Y el chaval está paralizado y me dice: es que tengo miedo, es que tengo miedo de no dar la talla, de que ella vuelva a hacerme sentir que yo no soy suficiente. Wow. Yo dije: campeón, usted es suficiente en Cristo. Confíe en Dios. Arránquese esos malos recuerdos, arráncase esas mentiras que el diablo te ha metido y póngale, confíe en Dios, agárrese de Dios. O sea, en lugar de ver gigantes derrotables, en realidad los vemos como obstáculos invencibles. O sea, hacemos tan grandes nuestras circunstancias que no le vemos la salida ni la solución. Y ahí es donde caemos en este tercer punto, y es que el miedo hace que usted y yo minimicemos el poder de Dios. Cuando nosotros hacemos grande al gigante, hacemos chiquitito a Dios. Cuando nosotros le damos más importancia a la circunstancia, hacemos que Dios no tenga oportunidad de mostrar su gloria. Están los discípulos con Jesús, ustedes saben, aquella barca. Jesús les acaba de decir: pasemos al otro lado. O sea, vamos con Jesús. O sea, ¿qué nos puede pasar con el Hijo de Dios? Se va a ahogar, se lo va a comer una piraña. No. O sea, Jesús va y vamos con Él.
Y empieza aquella tormenta. Jesús ruleado, bien dormido, privado el hombre, tranquilo. Estos se asustan porque ven la tormenta, no ven al Dios que tienen en la barca. Y entonces van y lo levantan. Jesús, mira, nos estamos ahogando. Y Jesús les hace una pregunta: ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo? Y esa es la pregunta que yo te lanzo hoy aquí. ¿Por qué tenés miedo? No te estoy preguntando a qué le tenés miedo. No, ¿por qué le tenés miedo a eso que le tenés miedo? ¿Por qué le tenemos miedo? ¿Por qué? ¿Porque te sentís solo? ¿Porque te sentís incapaz? ¿Porque te sentís que no hay manera? ¿Por qué tienen miedo?, les pregunta Jesús. Y después les dice: tienen tan poca fe. Tienen tan poca fe. Porque el problema de la aparición del miedo es que en vez de darle el espacio a la fe, le dimos el espacio al miedo. Tenemos una fe a la fatalidad grandísima. Le tenemos una fe al poder del diablo grandísimo. Le tenemos una fe a nuestra incapacidad grandísima. Somos personas de fe, solo que al revés, antife. Y Jesús dice: tienen tan poca fe. Por lo tanto, la solución es tener fe. ¿Y cómo yo logro tener fe? Buenas noticias: no depende de vos. Dice que el Espíritu Santo forma lo que se llama el fruto del Espíritu en nosotros: amor, gozo, paz, fe. Fe. O sea, no hay que ir a comprar a EPA, no hay que ir a la Fichel. La fe viene de arriba. Entonces, reconozcámonos hoy incrédulos, reconozcamos que nos hace falta fe, que el diagnóstico, que la deuda, que el fulano, la fulana nos quedó grande, ¿sí? Pero hoy podemos decir: Padre, aumenta nuestra fe, aumenta mi fe. Pero no es la fe en la fe. Hay gente que le tiene fe a la fe, ¿verdad? No, hay que tenerle fe a Dios. Hay que creer en Dios, en que Dios quiere, en que Dios puede y que Dios lo hará. Eso es lo que hay que creer. No en que yo voy a tener la capacidad de creer cuando hay que creer. No es fe en la fe. Es fe en el Dios que te acompaña, el Dios que te creó, el Dios que tiene un plan para nosotros. Pablo, que sabía de estas cosas, agarra a su discípulo Timoteo y le dice: Timoteo, aviva el fuego del Espíritu que está en vos. Porque ¿sabes qué? Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Y hay que decirlo fuerte: Dios no nos ha dado espíritu de temor. Y si hay espíritu de temor, no viene de Dios. ¿Por quién está siendo manejado entonces? ¿Por Dios o por el diablo? No nos ha dado espíritu de temor, sino de poder. De poder. Wow, ¿qué es eso? Alguna gente interpreta este versículo como que Dios no nos ha dado espíritu de temor, como que el espíritu de temor fuera un chamuco, ¿verdad? Entonces la gente reprende, ¿verdad? Espíritu de temor, sal. Puede ser. Pero más aquí, en este contexto, lo que se debe de interpretar es actitud temerosa. Dios no nos ha dado que tengamos una actitud temerosa, que permitamos al temor. No, Él nos ha dado un Espíritu Santo que está en todas y en todos aquellos que fuimos sellados por el Espíritu el día en que levantamos la mano y dijimos: soy pecador, ya no quiero serlo, le entrego mi vida a Jesús, háganme parte de la iglesia, quiero ser uno de ustedes, quiero ser familia. Dice la Biblia que somos sellados por el Espíritu Santo, marcados, o sea, la presencia del Espíritu Santo está en nosotros. Oiga, ¿de qué estamos hablando? El Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, el Espíritu que estaba caminando en medio de una creación en caos al principio de los tiempos, ese está en mí. Wow. Entonces yo digo, cuando uno va por el Maxipalí, wow, aquí va el Hijo de Dios con el Espíritu de Dios aquí adentro. ¿Y quién dijo miedo? ¿Ah?
Así deberíamos andar por el mundo. Oiga, usted tiene lo que no tuvo un montón de líderes y famosos de la Biblia: la presencia del Espíritu en usted. O sea, Daniel hubiera querido, Noé hubiera querido, pero no tuvieron. Vos sí, yo sí. Porque en los postreros días, dijo Joel, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Cuántos tenemos el Espíritu? Amén. Entonces hay poder, aquí hay poder, poder. La fe grande calma la tormenta. Entre más grande la tormenta, más grande la fe. Entre más grande el diagnóstico, más grande la fe. ¿La fe en qué? En el Dios que está en mí, en el que dice que me toma en su mano derecha, el que me va a fortalecer, el que me va a proveer, ahí donde no parece. Cuando nosotros miramos a Dios, el miedo se hace pequeño. Cuando miramos a Dios, el miedo se hace pequeño. ¿Por qué vemos la tormenta? Porque se nos olvida ver a Dios. ¿Qué vamos a hacer de ahora en adelante? Vamos a ver a Dios, el que hizo todo el universo, el que lo sostiene, el que nos ha dado evidencias, el que nos ha dado tanta evidencia. ¿Cuántos de ustedes han tenido la respuesta de una oración imposible? ¿Cuántos hemos visto milagros? ¿Cuántos hemos sido usados por Dios para bendecir con una palabra de sabiduría que cambió la vida de alguien? ¿Cuántos hemos orado por una sanidad que ha ocurrido? ¿Cuántos hemos orado porque aparezca la plata que ocupamos y la plata aparece? ¿Cuántos lo hemos visto? Entonces, ¿por qué no vamos a verlo en estas nuevas circunstancias de la vida? Es el mismo Dios. En esa tormenta, en esa barca, el miedo en los discípulos minimizó a Cristo frente a la tormenta. Entonces, así como ellos, nosotros hoy podríamos vivir como si Dios no estuviera presente. Podríamos actuar como que Él no está en la barca y pagaríamos consecuencias. Y eso me lleva entonces al último punto. Usted y yo, en esta barca que camina hacia el futuro, tenemos que reconocer que Dios ya está ahí. Nuestro Dios ya está en el futuro. ¿Por qué le vamos a tener miedo al futuro si está bajo el control del mismo Dios? Por eso, igual, 700 años antes de Jesús mandó a otro profeta para recordarle a todo mundo, para no perderse. Jeremías 29:11 dice: yo sé los planes que tengo para ustedes. Vos sos una persona con plan. Vos no estás desperdigado por ahí en el universo. Sos parte de un plan que ha estado en el corazón de Dios antes de la fundación del mundo. Vos has estado en el corazón de Dios antes de la fundación del mundo. ¿Será que Dios te va a dejar botado? ¿Será que no hay plan? Yo sé los planes que tengo, y son planes para lo bueno y no para lo malo, para darte un futuro y una esperanza. Ah, pastor, qué fácil está hablando usted. ¿Cómo que un futuro bueno? Y mire dónde estoy, con cáncer. Mire cómo estoy, discapacitado. Mire cómo estoy con esta deuda hasta aquí. ¿Y quién dijo que ese es el final de tu historia? ¿Quién dijo que el divorcio, la muerte de un hijo, es el final de tu historia? Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Claro, Marco Vega está afligido a pesar de ser pastor. ¿Por qué él es afligido? ¿Por ser pastor? No, por estar vivo. Por estar vivo. Porque Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Pero también dijo: pero yo he vencido al mundo. Ese no es el final de tu historia. Bendito sea el Señor. Usted y yo tenemos un futuro y una esperanza. Y como Pablo dijo, hacia ese futuro, yo estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios.
no importa cuán chiquito, cuán pecador, cuán lejos, cuán incrédulo, no importa. Porque ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones del mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. O sea, tenemos y tendremos amor por siempre. Y el amor echa fuera el temor. Si tenemos el amor de Dios, chao al temor. Nunca más temor. Dios ha diseñado el futuro para el bien de sus hijos. Dios ya está ahí. Confiémosle ese futuro a un Dios que ya conocemos. Como dijo Corrie ten Boom, dijo: confiemos ese futuro en un Dios que ya conocemos. ¿Y cómo lo conocimos? Porque cumplió todas sus promesas. El Padre dijo: enviaré a su Hijo, lo envió. Sufrirá, sufrió. Morirá, murió. Resucitará, resucitó. ¿Qué falta? Que vuelva. Por ende, volverá. Y si vuelve, paz eterna. Se acabó el dolor, la ansiedad, se acabó el sufrimiento, se acabó las penas, las deudas, se acabó la muerte. Podemos confiar en Él. Y Dios no está improvisando. Él ya está ahí en el mañana preparando lo que esperamos para quienes confían en Él. Y como dijeron los sapricistas, está preparando moradas allá. Me cae mal ese chiste. Yo soy liguista. Debemos vivir por fe, no por suposiciones ni por temores. ¿Cuánto estás paralizado? ¿Cuánto estás desobedeciendo? ¿Cuánto estás entorpecido? ¿Cuánto has minimizado en tus circunstancias el poder de Dios? Volvamos a la esperanza que nos libera, que nos ilumina, que exalta su poder. Familia, caminemos hoy desde el miedo hasta la esperanza. Yo quiero que usted se ponga de pie y vamos a cantar un canto. Y mientras cantamos, usted piense: ¿cuál es el miedo al que hoy yo tengo que renunciar? ¿Quién es mi Goliat que me produce miedo? ¿Cuál es la tormenta? ¿Quién dijo miedo? Si yo camino con el Rey del universo, yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo. El dueño de esto es mi papá. ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen en Él todo es posible. Y Él me levanta cuando todo está perdido, cuando no hay fuerzas para más. Ahí aparece mi papá. Cuando llegaste tú se fue el temor. Quedarse la alegría y el color. Cuando estabas tú, todo en mi mundo iba peor. Y un gramo de esperanza de que todo irá mejor. Contigo no existen temores, no hay lugar para la duda, no hay espacio para el dolor. ¿Quién dijo miedo? Con el Rey del universo, yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo. El dueño de eso es mi papá. ¿Quién dijo miedo? Para los que creen en Él todo es posible. Que me levanta cuando todo está perdido, cuando no hay fuerzas para más. Ahí aparece mi papá.
mañana una nueva oportunidad. Contigo no hay batalla que no quiera pelear. Contigo no existen temores, no hay lugar para la duda, no hay espacio para el dolor. ¿Quién dijo miedo? Si yo camino con el Rey del universo, yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo. El dueño de esto es mi papá. ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen en él todo es posible. Él me levanta cuando todo está perdido, cuando no hay fuerzas para más. Ahí aparece mi papá. Me susurras al oído que cuando me siento débil es ahí donde tu amor y tu perdón me hace más fuerte que el temor. Es tu amor, mi libertad. ¿Quién dijo miedo? Si yo camino con el Rey del universo, yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo. El dueño de esto es mi papá. ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen en él todo es posible. Y él me levanta cuando todo está perdido, cuando no hay fuerzas para más. Ahí aparece mi papá. ¿De qué tamaño es tu Goliat? ¿De qué tamaño es tu tormenta? ¿Qué ha sido lo que desde chiquito, chiquita, te ha detenido, te ha golpeado tu identidad, te ha impedido ser vos? ¿Qué tal si hoy, 1 de junio, lo marcamos en el calendario como un nuevo nacimiento? El nacimiento mío sin temor. Que yo hoy confieso mi necesidad y te digo: Padre, estoy aterrada, estoy aterrado. Padre, libértame. Dame la fe que necesito para creer que yo puedo ser libre de esto. Hoy te entrego eso. Yo quiero retarte a que te des color, a que perdas imagen. Venga aquí al frente, entregue, mueva su voluntad y diga: voy a enfrentar esto, voy a entregarlo. Hágalo por usted, no lo hace por mí ni lo hace por nadie. Venga y entregue ese temor. Si usted tiene un temor del cual ya no más, del cual queremos soltar, el miedo a vivir, el miedo a trabajar, el miedo a continuar en una relación, descontinuar una relación, el miedo a servirle, el miedo a entregar la vida, el miedo, traigamos el miedo. Padre bueno, en el nombre de Jesús, hoy nos reconocemos como creados y creadas, como criaturas tuyas, que nacimos sin miedo. No fuimos creados para el temor, fuimos creados para el amor. Pero la historia de cada uno, nuestras circunstancias de vida, nuestras decisiones nos han llenado de temor. Hoy venimos y confesamos, Dios, que te necesitamos. Hoy te decimos: necesitamos que nos arranques este miedo, esta mentira que sostiene este temor. Padre, esto que nos ha imposibilitado ser obedientes, vivir la vida que tenías en el diseño que pusiste para nosotros. Hoy pedimos perdón por estorbarte, por estorbar el curso de la historia, porque no hemos hecho por temor lo que debimos haber hecho. Padre, hoy renunciamos al temor. Hoy pedimos que el poder del Espíritu Santo arranque de nosotros toda influencia del temor, todo patrón de temor, toda idea de temor, todo compromiso con el temor. Y decidimos, Señor, enfrentarnos a la vida tomados de tu mano. Jesús, gracias por haber triunfado en la cruz, por enviarnos tu Espíritu Santo que pone fe en nosotros, que nos da el dominio propio ante el temor.
Gracias, Dios, por sanarnos. Gracias por libertarnos. Llena este espacio que el temor deja. Llénalo con tu amor. Que podamos sentir tu amor, vivir tu amor, entregar tu amor. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Que así sea. Amén y amén. Que Dios les bendiga, familia. Muchas gracias por la oportunidad.